Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com para comentar las noticias de ciencia más interesantes de la semana. Con Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Comenzamos una semana más Ciencia Fresca. Con nosotros está, como siempre, Jorge Laborda. Jorge, buena Hola ciencia. Ángel, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buena ciencia. Bien, pues hoy vamos a entrar en materia rápidamente. Traemos, como siempre, tres noticias, tres publicaciones que están recientitas, fresquitas y que, bueno, hablan de temas muy diversos hoy, ¿no? ¿Qué temas nos traes? Sí, hoy vamos a dejar un poco la parte de biología molecular y cosas de cáncer y nos vamos a introducir en un tema que a mí también me gusta mucho, que es un tema de psicología social. Y es un estudio que han realizado unos investigadores de la University College de Londres que exploran las razones de por qué unos seres humanos son más cooperativos que otros, digamos, más altruistas que otros, tienen más valores, bueno, pues de ayudar a los demás que otros. ¿En qué factores se basa estas diferencias entre unas personas y otras? Y bueno, pues eso es lo que voy a contar, luego lo desgrano con más detalle. Y la otra noticia no tiene nada que ver ya con los seres humanos, sino tiene que ver con una relación que a mí me parece fascinante entre las hormigas y los pulgones. Y bueno, la más conocida de estas relaciones es una relación, digamos, mutualista, es decir, los dos se ayudan entre sí, que es que las hormigas reciben una excreción azucarada de los pulgones, a cambio de la cual pues les limpian, los mantienen protegidos de otros predadores y, bueno, les dan una serie de servicios, digamos, las hormigas a los pulgones, ¿no? Entonces, esta relación mutualista. Pero hay otras especies de pulgones y de hormigas que tienen una relación antagonista. Realmente unos se aprovechan de los otros. Entonces, una de las cosas que no está conocida por la ciencia, no es bien conocida, es cómo se produce una transición evolutiva entre especies que van coevolucionando entre sí, cómo podemos pasar de una relación mutualista a una relación antagonista. Y han encontrado una relación nueva, que no se había descrito nunca antes en la naturaleza, que indica que las dos cosas pueden pasar a la vez entre una especie de hormigas y una especie de pulgones. Es decir, que puede haber tanto relación mutualista como antagonista entre las mismas especies. Y entonces, bueno, pues esto es un fenómeno nuevo y vamos a discutir aquí, vamos a ver qué implicaciones evolutivas tiene y yo creo que este sí que va a ser un tema muy, muy interesante, es bastante curioso y fascinante la relación entre las hormigas y los pulgones. Y es que realmente el mundo de los insectos, si quieres que te diga la verdad, Ángel, me parece que guarda escondido a veces y ya no tan escondido otras, unos hechos fascinantes de la naturaleza, de la vida animal, ¿no? Creo que los insectos son unos seres absolutamente fantásticos. Desde luego. Pues yo voy a hablar de otro tema que tiene relación con nosotros. Esta vez no vamos a saltar al espacio, por más que utilicemos algunos de los satélites que ya están puestos por ahí para observar la Tierra. Esta vez nos vamos a quedar en la Tierra, pero vamos a hablar de un tema que a todos nos preocupa, por lo menos oímos hablar de él, ¿no? Se ha hablado mucho de cambio climático, se habla también mucho de qué ocurre o qué puede ocurrir cuando suban las temperaturas, si esa subida de temperaturas derrite las capas de hielo que tenemos almacenadas, sobre todo en la Antártida y en Groenlandia. Y concretamente este estudio pone, digamos, en candelero algo que ocurrió hace un par de años, ya casi 3, en julio de 2012, en el que se produjo un evento de deshielo muy importante en Groenlandia, porque se colocó una gran masa de aire caliente encima de Groenlandia y provocó una subida de las temperaturas y comenzó a fundirse, digamos, la capa superficial, ¿no? ¿Qué pasó durante esos días y cómo lo que pasó en esos días y el estudio que se hizo de aquel evento puede poner, digamos, un poco en entredicho ciertas asunciones que se hacen con los modelos climáticos sobre el cambio climático global, ¿no? Concretamente, en este estudio lo que se hace estudiar no es ya el hielo, sino el agua que se produce cuando el hielo se derrite. ¿Qué ocurre?
¿Y qué ocurre con ese agua? ¿Qué ocurrió con ese agua? ¿No? Cómo al final una de las cosas que más llaman la atención cuando uno pisa un glaciar, por lo menos que a mí me llamó la atención cuando tuve ocasión de pisar uno, fue la cantidad de agua que corre por la superficie. Bueno, pues ese agua, ¿dónde va? ¿Qué ocurre con ella? De eso va el artículo. Se supone que iría al mar en principio, pero puede que tengamos alguna sorpresa, ¿no? Sí. Muy bien. Pues muy bien, pues es un tema interesante primera. que desde luego está muy de actualidad, porque el tema del calentamiento global y de la subida de los océanos, pues es un tema que yo creo que, bueno, quizás no nos preocupa de un día para otro, pero definitivamente que nuestros nietos o bisnietos lo van a sufrir de seguir así, y me temo que vamos a seguir así. Sí, si no en última instancia, pues nos servirá para conocer cómo funciona una parte importante de nuestro planeta, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y bueno, los efectos que está teniendo sobre el clima, pues la actividad humana, ¿no? Lo que parece que ya está claro que el calentamiento global tiene bastante que ver con nuestra propia actividad. Sí, eso está claro. Bueno, pues de nuestra propia actividad y de nuestras relaciones sociales vamos a empezar a hablar ahora en esta primera noticia, que quiero relatar un poco más en detalle, que tiene que ver con, bueno, la capacidad cooperativa de nuestra especie, ¿no? Que somos una especie, pues, que somos capaces de un sentido de la equidad y de aceptar una serie de normas que persiguen que tengamos una sociedad justa, ¿no? Pero esto no parece que sea así en todas las personas. Hay una serie de personas que quizás no tienen los mismos valores que otras. Obviamente eso es así. Hay personas más egoístas que otras. Y la pregunta que se hacen los investigadores en psicología social es por qué existen esas diferencias entre las personas, de dónde provienen, ¿no? ¿Provienen de su educación o provienen de otro tipo de percepciones cognitivas que su cerebro obviamente detecta a nivel social, a nivel de dónde se encuentra en el grupo, en qué situación, donde sea, ¿no? Y de hecho exploran la posibilidad de que las diferencias no sean tanto debidas a estas diferencias educativas, sino a diferencias en la percepción del estatus y el prestigio social que cada uno tiene. Pero no el que tenga en real, sino el que cada uno cree que tiene. El que cree que tiene, sí. Exacto. Es decir, yo obviamente voy a funcionar no de acuerdo a mi prestigio objetivo, sino de acuerdo a mi prestigio subjetivo o a mi estatus subjetivo. O sea, dónde me sitúo yo en la escala social o dónde creo que yo me sitúo, ¿no? Yeah. Entonces, esta es una hipótesis nueva, en este caso, que se basa en evidencia que ya se tiene, que parece que efectivamente los más altos en la escala social son las personas menos inclinadas hacia una conducta que sea más prosocial o más comunitaria, ¿no? Sí, Y en sí. cambio, las que parecen que están en la escala más baja, pues son las que más ayuda pueden ofrecer a los demás y más cooperativas parece que son. Sí, de hecho los pobres ayudan más a los pobres, porque Efectivamente. de alguna manera se sienten reflejados o se ven a sí mismos ahí y saben cómo son esas dificultades que tienen que pasar. Y eso está demostrado también. Sí, sí, eso está claro. Y por ejemplo, ahora en Navidades, las pasadas fiestas, pues que se han hecho bancos de alimentos y demás, la gente que más colabora con ellos es posiblemente gente pues muy baja en la escala social, trabajadores, en fin, gente que realmente no tiene mayor, digamos, estatus en la vida, ¿no? Y estos son efectivamente los que más ayudan entre sí, lo cual es una cosa, pues menos mal que sucede, Sí, de todas normal. maneras, pero bueno, es una cosa curiosa porque a lo mejor con la ayuda de alguien, pues rico, que pudiera ofrecer una parte mínima de su fortuna, podrían ayudar, digamos, comparativamente mucho más, ¿no? Sin embargo, eso parece que sucede muy pocas veces. Entonces, los investigadores piensan que esta manera de funcionar de la gente en la escala social más baja sería con la intención de generar un nicho social para contrarrestar las desventajas que tienen. Y esto sí que está bien documentado en la biología evolutiva, porque, por ejemplo, se generan alianzas, por ejemplo, entre primates, ¿no? Las hembras a veces, que son obviamente menos poderosas que los machos, generan alianzas entre ellas para contrarrestar el poder de los machos que son más fuertes. O sea que de alguna manera esa colaboración entre los débiles ya está evolutivamente documentada en especies cercanas a las nuestras. Ajá. Entonces, para averiguar esto, pues los investigadores, como digo, son de la University College de Londres. Creo que hay alguna investigadora ahí española, bueno, no es por el nombre, pero no estoy seguro de que sea así, o si no es española, es de algún país de habla hispana, seguro. Y realizan nada menos que 4 estudios que publican en la revista Proceedings de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Creo que hoy hemos traído todos los estudios de esta revista. Se ve que este número de la revista es muy interesante. Sí, los hemos recogido todos de ahí, está claro. Sí, sí, algún día le vamos a tener que pedir que nos financien el programa, que estamos haciéndole mucha publicidad. Pero bueno,
Esto, de luego, como digo, no está en absoluto preparado ni nada. No, Nos en vamos absoluto. eligiendo al azar y lo Y, que nos llama la y atención. cada cual elige el que le parece más conveniente. Sí. Claro, exacto. Así que bueno, esto es lo que ha sucedido en esta ocasión. Y bueno, Ujú. hacen 4 estudios. Vamos a ver si los revisamos todos brevemente. En el primer estudio someten a 44 estudiantes universitarios a una serie de pruebas falsas, les engañan y les hacen creer que están haciéndoles unos test, pero realmente el objetivo real es hacerles creer que su departamento de su universidad se sitúa o bien alto o bien bajo en la escala de prestigio universitario. Les dan a leer Ajá. algún artículo donde comparan los departamentos, han hecho una encuesta, ¿de acuerdo? Entonces, esto evidentemente es información falsa Ujú. y los estudiantes, después de leer estas cosas y de hacer las pruebas, se van a su clase o a su casa y cuando salen por el pasillo, un profesor, que obviamente forma parte del equipo de investigadores, tropieza intencionalmente, pero bueno, intenta hacer creer que no ha sido intencional, ¿no? Y tropieza intencionalmente con el estudiante y deja caer 20 lapiceros al suelo Ajá. con estrépito. Y claro, el estudiante se ve sorprendido por este pequeño accidente y ayuda o no al profesor a recoger los lapiceros. Ah, qué curioso. Entonces, los investigadores lo que hacen es medir qué cantidad de lapiceros son recogidos por los estudiantes que se les ha hecho creer que están en un estatus alto, es decir, que su departamento tiene prestigio, Ujú. o los lapiceros que recoge el estudiante al cual se le ha hecho creer que está en un estatus bajo. Ajá. Y resulta que los resultados indican que los que les han hecho creer que están en un estatus bajo ayudan a recoger un número significativamente más elevado de lapiceros. Ajá. Y esto es muy curioso porque ya no se Curioso. trata de la idea que cada uno tenga antes de este experimento Ujú. del estatus que tiene el social, que eso también debe influir, pero no lo miden los investigadores, sino de el estatus social que se le ha hecho creer en ese momento a la persona que tiene. Ya, ya, Y ya. esa idea en ese momento afecta a ese comportamiento de colaboración con un desconocido, el cual no le pide ayuda, ¿eh? Es decir, Ajá. este profesor deja caer los lapiceros y el estudiante o sigue su camino o le ayuda un determinado tiempo, ¿no? Sí, 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 A qué recoger estos curioso. lapiceros. Entonces, esto como un primer estudio que Ujú. hacen los investigadores. Después hacen otro estudio en el cual, claro, una idea que se tiene es que el estatus social que tenemos depende de nuestras competencias. Si tenemos una serie de habilidades, pues no sé, pintamos bien, dibujamos bien, lo que sea, pues nos da obviamente una mayor autoestima y hace que nos situemos un poco más alto en la escala social o percibamos que estamos más alto, ¿no? Entonces, en este caso, les hacen los investigadores a los participantes, bueno, los clasifican de acuerdo a una competencia que es contar o estimar más o menos de manera correcta un número de puntos que aparecen en una pantalla. O sea, te doy una foto de una pantalla, aparecen 39 puntos y tú los ves por un segundo o 2 segundos, no tienes tiempo de contar, pero tú estimas el número de puntos que hay. Entonces, según aciertes más o menos, pues te clasifican como persona competente en contar puntos o persona incompetente en contar puntos. Y así se lo decimos a los participantes. Ajá. Y entonces luego les ponen en un entorno social en donde tienen que tomar una decisión que es elegir un apartamento para vivir en el curso que sea, estamos hablando de estudiantes universitarios, y elegir un compañero con el con compartirlo. Y entonces los investigadores estudian qué tipo de señales envían las personas, a estos estudiantes, a los demás. Entonces, aquellos que fueron clasificados como de baja competencia, justo Ujú. inmediatamente antes, normalmente enviaban señales como más de altruismo, de sacrificio, no te preocupes que yo voy a hacer la colada o yo voy a fregar los platos o sea, algo así, ¿no? Sí. En cambio, los que habían sido inducidos a creer que eran de un estatus más alto, entonces lo que decían era que ellos eran válidos y competentes y que ellos tenían determinados logros, en fin, de alguna manera ponían más en relevancia sus valores personales Ujú. que no sus valores sociales. Y no se mojaban las manos fregando platos. Efectivamente, entonces no se mojaban las manos fregando platos. Entonces esto es una cosa también interesante porque de nuevo estamos viendo una relación entre una idea falsa que les hemos hecho creer a los participantes sobre su grado de competencia y cómo luego se relacionan con los demás, ¿no? Ujú. En un tercer estudio aún, los investigadores exploran si la creencia en valores trascendentes, pues el universalismo, la benevolencia, también tiene que ver con el estatus social y si esto sucede más en los estatus sociales bajos que en los altos, ¿no? Digámoslo así, ¿qué tipo de expectativas tienes tú para tu vida de acuerdo al estatus social en el que tú te crees que te colocas, ¿no? Ajá.
Entonces lo que hacen es a 50 estudiantes universitarios, que no son necesariamente los mismos de antes en absoluto. Estos son unos estudiantes que están en una escuela de arte y de nuevo, parecido al estudio uno, les hacen creer que su escuela es prestigiosa o que su escuela no es prestigiosa. Es decir, están en una facultad de arte muy mala o en una muy buena. Y entonces, después de hacerles creer esto, les dan un cuestionario sobre sus objetivos vitales. ¿Qué esperas de la vida? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Qué tipo de profesión quieres tener en el futuro? En fin, la idea es que aquellas personas más en estatus bajo Ujú. iban a tener una tendencia a objetivos vitales, al menos a contestarlos en ese cuestionario, de manera que fueran más prosociales. Por ejemplo, iban a tener una profesión, pues posiblemente, no sé, iban a ser profesores para enseñar a otros chicos, ¿no? Ujú. Que es algo más social que decir, no, me voy a poner mi estudio y voy a ser un gran pintor por mi cuenta, por ejemplo, ¿no? O un gran escultor, o lo que sea. Bueno, en resumen, lo que contestaron los participantes fue, de nuevo, de acuerdo a lo que se les había hecho creer, y que esos valores vitales o esos objetivos vitales dependían o vieron que dependían bastante de cómo se habían situado en este estatus social. Ya, Con lo ya. cual parece que esa creencia que tengamos nosotros mismos sobre dónde estamos en la vida, sobre todo cuando somos jóvenes, porque en este caso son estudiantes ya, Ajá. pues tiene bastantes consecuencias, o dicen los investigadores que puede tener consecuencias de alcance importante para nuestros objetivos vitales, para cómo vamos a guiar nuestra vida, qué tipo de profesión vamos a perseguir que queremos tener, incluso cuántos hijos vamos a tener, porque el tener hijos es una inversión social, o Claro. se puede interpretar como una inversión hacia la sociedad. Si tengo más hijos, estoy beneficiando a la sociedad, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, este No tipo de sé. cosas influyen. Pero lo que más me impresiona de eso es que no dependa en absoluto de causas externas, sino de lo que uno se crea sobre sí mismo, independiente Efectivamente, de cómo sea. efectivamente. Es, Sí, sí, esto es realmente muy curioso. A ver, yo no sé si no depende de las causas externas, hombre, porque también, pero evidentemente lo que te hacen creer en ese momento depende de lo que tú creías antes. claro. Pero en cualquier caso, ahí se ha modificado la creencia de los participantes hacia una tendencia o hacia otra. Y Ujú. si, bueno, tenemos una muestra estadísticamente significativa, en principio ya habrá participantes que creerán de todo, ¿no? En Claro. cualquier caso, se ha modificado esa tendencia en la misma dirección, en la mitad y en la dirección contraria en la otra mitad, y comparamos. Ujú. Y ese es el estudio, digamos, estadístico, un estudio científico, ¿no? Diseñado científicamente para intentar ver si esa variable, cómo influye en nuestro comportamiento o incluso en nuestros principios para guiar nuestra vida, ¿no? Claro. O sea que sí, es muy Sí, interesante no, este no, tema. es. Y bueno, el último estudio lo hacen ya con niños. Lo hacen Ujú. con niños de edad preescolar. Esto ya es un poquito más truculento en el sentido de que les hacen competir a los niños por un par de juguetes. Les ponen un juguete que les gusta mucho y otro que les gusta menos. Ujú. Y dejan ver a parejas, en parejas de niños, quién se queda con el juguete, digamos, más valioso. Entonces a ese se le coloca en el grupo de los dominantes Ujú. y a los otros se les coloca en el grupo de los dominados, podríamos llamar así. Esto está basado en estudios con primates, que se sabe que se establecen escalas de dominancia un poco de esta manera. Entonces, con los niños pequeños, estamos hablando de niños de 4 o 5 años de edad nada más, entonces hacen este primer experimento y luego 2 semanas más tarde lo que hacen es a los niños dominantes, es decir, todos los que han ganado en el primer encuentro con el compañero, consiguiendo el juguete más deseable, eso les hacen competir entre sí. Claro, alguien va a ganar y va a perder. Es decir, hay algunos que van a seguir manteniendo el estatus dominante, pero otros van a cambiar el estatus a dominado. Aunque Ya. antes habían sido los dominantes ellos, ahora van a perder frente a otro y cambian el estatus, ¿no? Ujú. Entonces, la intención entonces era establecer un estatus inicial y luego intentar invertirlo o no, según lo que sucediera en los niños. Entonces, después de hacer esto, se les da 5 pegatinas de colores muy bonitas y se les dice que si serían capaces de darle una pegatina o 2 pegatinas a un niño que está en el hospital y que no tiene pegatinas. El Ajá. pobre niño está enfermo y no tiene pegatinas y bueno, pues ¿qué hacemos con esto? Y entonces estudian si de acuerdo al estatus social, no al estatus social, sino si han ganado o Claro. no han ganado en la competición anterior con el juguete, los niños están más inclinados o no a dar pegatinas a ese otro niño que está enfermo. Y efectivamente también están más inclinados aquellos que han sido los dominados. Los- Es decir, los que han perdido las 2 veces en las 2 competiciones, digamos, y que han estado en el estatus bajo, que nunca se han invertido su estatus, esos son los que más pegatinas dan al niño enfermo. Ajá. Y en cambio los más, digamos, dominantes, los que han Ujú. ganado, los que en este caso tienen dos juguetes deseados, pues esos son los que no dan las pegatinas o dan bastante menos. Ya, ya, ya. Entonces, de nuevo,
tenemos que ya esto desde nuestra más tierna infancia parece haber este mecanismo psicológico que no sé de qué dependerá, esto serán obviamente nuevas investigaciones, de qué zona del cerebro dependerá, por Ujú. qué, cómo se desarrolla, que indica que cuando uno sube en la escala social, entonces ya lo tengo yo todo ganado y ahora los demás pues que se lo ganen ellos y ya no tengo yo que devolver nada, ¿no? A la sociedad o ya me lo quedo yo, o hay una tendencia más hacia el egoísmo, según estos 4 estudios, como digo, publicados en la revista Proceedings, en la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, que Ujú. desde luego, además del diseño científico y de la parte de psicología social, pues nos hacen reflexionar sobre nosotros mismos y sobre cómo tomamos nuestras decisiones o cómo hacemos lo que hacemos en la vida, que a veces depende de estas funciones inconscientes de nuestro cerebro que están pues enraizadas de millones de años Ujú. de evolución de nuestra especie, de evolución obviamente de nuestra especie social y que Sí. obviamente afloran en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Y Porque que se somos re- ese y producto de la evolución, claro, Exactamente, se refleja en la vida cotidiana, claro, porque al fin y al cabo uno va, a medida que te voy escuchando, voy pensando en situaciones, ¿no? O cosas que uno ha ido aprendiendo y claro. efectivamente, pues siempre recuerdas a ese comentario que hace no sé quién por alguien que ha escalado puestos y que dice, bueno, ese tendrías que haberlo cuando era, pero ahora ya no quiere ni hablarse con nosotros. Ha subido de Claro, claro. estatus y no se habla con los que estamos aquí abajo Sí, y pero eso cosas no, así. más bien, claro, el tema es que siempre culpabilizamos a la gente de eso. La cuestión Ujú. está en que si este es un Es que... mecanismo psicológico que tenemos en nuestra especie por Ujú. alguna razón evolutiva que ahora mismo desconocemos, pues no tenemos la culpa de ser así. Es decir, resulta que si yo fuera lo mismo, es decir, si hubiera conseguido subir alto en ese estatus, Claro. aunque yo cuando estaba en el estatus bajo juraba y perjuraba que yo no me iba a convertir en esa persona, en fin, egoísta y demás, Ujú. pues luego resulta que sí que te conviertes. Sí, Te sí, conviertes sí. porque, claro, los mecanismos psicológicos inconscientes operan Ujú. y te controlan a ti, más que tú les controles a ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Un Sí, tema es así. curioso e Un tema interesante, muy, digo, muy, para reflexionar. muy curioso para Sí. pensar, sí. Muy bien, muy Pues ahí interesante. queda la noticia, que espero que haya gustado y efectivamente que haga reflexionar a más de uno, ¿no? Y de una sobre lo que somos. Sí, Es realmente fascinante el tema. eso es. Muy bien, pues vamos a cambiar de tema. Sí, nos vamos Y a un sitio más helado nos ahora, vamos ¿no? Entiendo. a un sitio un poquito más, que hace un poquito más frío. Bueno, aquí por el hemisferio norte, lo digo porque claro, nos escuchan en toda la Tierra, pues algunos estarán en verano. Claro, claro, pero, sí, en el hemisferio pero sur por es aquí, verano. pero por aquí hace frío, así que siguiéndole, digamos, la cuerda al clima, vamos a hablar de cosas frías, ¿no? Decía al principio que se trata de un artículo que se publica también en Peneas, que viene a analizar qué es lo que ocurre sobre la superficie helada de Groenlandia Ujú. cuando se produce un aumento de temperatura, ¿no? Y decía también al principio que por circunstancias tuve ocasión hace tiempo de pisar un glaciar, la lengua de un glaciar, ¿no? De estar directamente sobre nieve y ahí me Pues qué llamó suerte, mucho, porque yo nunca he tenido esa suerte, pues vamos, valga la redundancia. es Nunca he tenido la impresionante, oportunidad. es impresionante, es un glaciar que está en Canadá, se llama el glaciar de Athabasca, es un glaciar que curiosamente pues está relacionado también con este aumento de temperaturas global. Durante el último siglo pues ha retrocedido alrededor de 1,5 kilómetros Ujú. y están allí las fotografías, es muy llamativo porque dice, bueno, esto ya no es que me lo cuenten, es que está aquí, las fotografías están allí Sí, sí, de, que se ve de hasta el donde... retroceso del glaciar, vamos, hay fotografías que te lo indican, Sí, ¿no? y el glaciar está organizado para que los que vamos allí de mirones o de turistas podamos pisar la nieve. Entonces hay unas especies de autobuses enormes con unas ruedas tremendas de tracción que te llevan al centro de la lengua del glaciar. Y cuando uno se baja, a mí por lo menos, lo que más me llamó la atención, por una parte, es ese color, digamos, azulado del hielo que Sí, tanto llama la sí, que se ve atención, en por las un fotos lado. también, es una cosa muy llamativa, porque parece que el hielo es blanco, pero no lo es del No, todo, tiene sí. un tono ahí azulado que de hecho luego cuando se funde y forma los lagos, forman esos lagos de color turquesa Sí, sí, sí. que son muy llamativos, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención es que la superficie del glaciar no era blanca, sino que estaba llena de partículas oscuras que luego me dijeron que podían ser desde cenizas de erupciones volcánicas que caían, que al fundirse el hielo pues se va quedando ahí el polvo, Claro. digamos, en la parte de arriba y oscurece la nieve. Y la tercera Sí, sí, sí. es que
había una cantidad enorme de agua, o sea, había arroyitos que corrían por todos lados y que surcaban la nieve, e iban corriendo delante de la nieve. Y Pues la nieve o el hielo, ¿no? en ese caso era la nieve o el hielo, claro, en esa parte, la parte, la superficie, digamos, estaba más helada, y luego desaparecían en el hielo. Esa imagen que yo vi entonces es la que refleja este artículo, ¿no? En este artículo se ha estudiado, pues concretamente lo que es la capa, una de las capas de hielo más grandes del planeta, que una es la Antártida y la otra es Groenlandia. Groenlandia es la segunda isla más grande de la Tierra, la primera sería Australia, y está cubierta prácticamente de nieve, o sea que alrededor del 80 y tantos por ciento, casi 90% de la isla está cubierta de nieve, y además tiene una capa de nieve que puede alcanzar los 2.000 metros, o sea, en algún... O sea, que no es que pises la nieve y ya el suelo a unos pocos centímetros debajo, ¿no? Exacto, hay hasta 2 kilómetros de hielo debajo. Sí, la altura media del hielo, por lo visto, es alrededor de 1 kilómetro, o sea que bueno, que cuando claro, uno hay una cantidad de agua dulce acumulada tremenda, bastante importante. De hecho, se ha hecho cálculos. Se dice, bueno, si toda esa masa de nieve o de hielo se funde, pues se ha calculado que el nivel de los océanos subiría del orden de 7 metros. Casi nada. Que no es moco de pavo, ¿no? No, o sea, muchos se quedan sin su apartamento en la playa. Muchos, yo creo que la mayoría de los apartamentos de la playa se quedarían bajo el agua o por lo menos en condiciones muy distintas a las que están, ¿no? Aunque esto de los apartamentos no deja de ser una broma pesada, porque realmente el problema está en que la mayor parte de la población mundial, o una gran parte de la población mundial, vive precisamente en zonas que están pegadas a la orilla de los océanos. Es decir, en zonas que se verían afectadas por esta subida del nivel de los océanos. Bien, pero esta capa lógicamente está sometida a los cambios del clima, ¿no? Claro. Y lógicamente ahora estamos metidos dentro de una fase de calentamiento global que no es la única, ha existido otras en la historia. Lo que pasa es que aquí, como decías muy bien al principio, pues nosotros estamos participando de una manera activa, ¿no? Y dentro de los vaivenes del clima, pues en 2012 se produjo lo que llaman un evento de deshielo extremo, ¿no? Lo que ocurrió fue que se situó sobre Groenlandia una bolsa de aire caliente que elevó la temperatura superficial y hasta el punto de que un día, concretamente el 12 de julio de 2012, la temperatura subió por encima de los 0 grados. Entonces se fundió una pequeña capa de esa nieve superficial, ¿no? Y esa capa que se fundió, pues empezó a soltar agua líquida que corría por las superficies. Eso, aunque ocurre normalmente, en esta ocasión pues corría más de lo normal, es decir, se formaron riachuelos que luego se fueron uniendo en ríos porque tienen un volumen muy importante. Los científicos han observado una zona concretamente de Groenlandia durante aquellos días, y en esas zonas llegaron a contabilizar 523 corrientes de agua de este tipo. O sea, estamos hablando de utilizar satélites que hacen fotografía, han utilizado, también han hecho experimentos a pie, y lo que han visto es que esas corrientes de agua, que son unas corrientes de agua, como decía, de ese azul turquesa, que al final ese color azul se produce porque la nieve tiene partículas muy pequeñas que lo que hacen es dispersar la luz azul y la luz violeta. Parecido al fenómeno del cielo azul, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues esas corrientes se iban uniendo, como formando las ramas o los afluentes de los ríos en corrientes más grandes, y todas desaparecían. Desaparecían quiere decir que en un momento determinado había una grieta, no se van a evaporar, ¿no? Había una grieta en la capa de hielo, y por esa grieta desaparecía el río completo. Es decir, ninguno iba a dar... Un río grande. Sí, hay algunas corrientes que tienen una superficie muy considerable, incluso ahondaban en el hielo y producían una especie de cañones, ¿no? No tanto un cañón grande, sino cañones pequeñitos, donde en el fondo el agua iba
cavando ese surco, ¿no? Y en un momento determinado simplemente desaparecían. Se producía un sumidero, un gran pozo enorme por el que caía el agua y simplemente dejaba de verse en la superficie. Lógicamente ese agua tiene que ir a algún lado, ¿no? Claro. Y ese agua, es lo que dicen los investigadores, ese agua hay que considerarla dentro de todas las predicciones que se hacen del futuro deshielo o el comportamiento del hielo, claro, de las sí, porque grandes claro, me superficies. imagino que si el agua sigue su curso hasta el mar, sea por donde vaya ese curso, pues obviamente llegará al mar. Efectivamente. Pero si se queda más abajo en un lago o almacenada de alguna manera en la tierra sin llegar al mar, pues obviamente no llegará al mar, claro, y por tanto no subiría el nivel del mar tanto, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que ocurre cuando se hacen estudios de este tipo? Pues lo hemos visto en documentales, ¿no? Cuando hablamos de que va a subir el nivel del mar por el deshielo de estas capas enormes de helada, lo que se fijan fundamentalmente es en esos enormes trozos de hielo que forman icebergs que las lenguas de los glaciares van depositando en el mar, océano, ¿no? O también una especie de lagos que existen o de zonas que se cubren de agua y que abruptamente luego pues encuentran un camino de salida, abren paso y como si fuera una gran inundación, inundan todo a su paso y acaban en el mar, pero no se habían tenido o se había tenido poco en cuenta qué ocurre cuando simplemente se va fundiendo una capa pequeña de hielo y luego va creando agua que va formando riachuelos. Eso parecía un problema menor, ¿no? Cuando se analiza qué es lo que ha ocurrido en el tiempo pasado, los científicos acostumbran a sacar lo que son unos cilindros de hielo, o sea, lo que hacen es taladrar el hielo hasta la profundidad que pueden, extraen un cilindro y en ese cilindro viene reflejado por la composición de las burbujas de aire que hay dentro, por una serie de circunstancias, viene reflejado qué es lo que ha pasado en el clima pasado, en ese hielo, ¿no? Bueno, pues cuando se analiza ese hielo, se encuentra con que un evento como este tipo que ocurrió en 2012, por ejemplo, no es el único en la historia. En 1886, por ejemplo, ocurrió otro. Se sabe que alrededor del siglo XII también han detectado que ocurrió otro evento de este tipo. Es decir, que no está ligado forzosamente al calentamiento global, lo que no quiere decir que no lo esté, pero no se puede demostrar, ¿no? Pero quiere decir que esto de vez en cuando ocurre. ¿Y cómo se detecta que esto ha ocurrido? Pues porque la capa de nieve superficial se funde, forma agua, la nieve se empapa de agua. Eso quiere decir que ahí se concentra más agua y luego se congela de nuevo. Al congelarse de nuevo, lo que uno encuentra es una capa de hielo en medio de la nieve. Y por lo tanto es una diferencia de densidad, digamos. Del hielo, ¿no? Es una demostración de que ahí ha ocurrido algo. Algo ha fundido ese hielo y luego lo ha vuelto a congelar. Claro, la pregunta que se hacían, ¿qué ocurre con el agua que entra dentro? ¿Ese agua se vuelve a congelar? ¿O ese agua se acumula en acuíferos y se queda, digamos, en depósitos bajo el hielo que luego, que eso se ha demostrado que existen en la Antártida en gran cantidad? En Groenlandia no se había encontrado hasta hace muy poco. En 2013 se descubrieron 2 lagos subglaciares. O sea, debajo de los glaciares hay lagos. Hay lagos de agua líquida. Entonces esos lagos en un momento determinado pueden llegar a colmatar, digamos, el espacio que tienen o encontrar un camino para ir hacia el océano. Pero bueno, parece ser que eso... En cualquier caso, el lago pues mantiene ahí una cantidad de agua importante. Sí, mantiene. De hecho, en la Antártida se han encontrado lagos muy grandes. En cambio, en Groenlandia no. Parece ser que la orografía del terreno es de tal manera que no permite enormes, o por lo menos no se han descubierto enormes cantidades de agua. Y entonces ese agua sí encuentra un camino tarde o temprano que va a parar al océano, ¿no? Entonces hay ríos que se alimentan exclusivamente de este tipo de agua y entonces en un momento determinado, como este evento que analizaron los científicos, aumentan su caudal.
Y al aumentar su caudal pueden producir inundaciones enormes, ¿no? ¿De dónde sale este agua? Pues este agua viene por debajo de la capa de hielo. Como si la discusión fuera la enorme capa de hielo que cubre Groenlandia es una capa más o menos compacta en el que entra el agua y luego se congela, o es como un queso gruyère que está lleno de cavernas que se conectan unas con otras y al final, además de la red fluvial que hay sobre la superficie que después desaparece, existe una red subterránea que va canalizando el agua hasta el océano. En ese caso, todo eso habría que tenerlo en cuenta en los modelos, que es lo que dicen los científicos de este artículo, ¿no? Que o sea, para poder estimar realmente qué cantidad de agua existe en Groenlandia y si se va a parar al mar o no va a parar al mar, toda ella cuando se deshiela, si se deshiele, claro. Claro, además ocurren cosas cuando el agua se penetra por debajo del hielo, se produce una elevación de la superficie del hielo, eso se ha podido comprobar. Se utilizan métodos para cuantificar la cantidad de hielo que existe sobre Groenlandia, pues a base de satélites que hacen mediciones de altitud mediante sistemas de radar o mediante otros sistemas desde el espacio y van controlando de alguna manera cuánto es el espesor de esa superficie. Bueno, todo esto lo que viene a decir es que tenemos que tener en cuenta una serie de factores que todos juntos son los que nos pueden dar una idea de cuál es el comportamiento. Primero, si la situación en la que estamos es una situación que ha ocurrido en el pasado o si es una situación anómala por completo, ¿no? En este caso, en el caso pues ya vemos que hay puntualmente en el pasado una serie de eventos que coinciden con este evento que es muy puntual, es un evento que apenas duró unos cuantos de días, pero que de ocurrir más a menudo, pues sí puede provocar un efecto mayor. Entonces, todas estas cosas nos animan a utilizar estos datos, que estaba hablando de 523 canales o fuentes del río que desaparecen completamente en la capa de hielo, o sea, es una cantidad tremenda de agua. Existen también lagos que se forman en la superficie, y son lagos que en un momento dado, no se sabe por qué, pero se intuye, pues alguna grieta o un hueco que encuentran hacia abajo, simplemente alguna fractura drenan y desaparecen en muy poco tiempo. Eso sí se ha podido comprobar. Entonces, todo ese agua va a parar al mar, midiendo también lo que son los caudales de los ríos, o del río fundamental que hay en esa zona y algunos que había por allí, y lo que había y los caudales que habían medido en la superficie, pues han llegado a la conclusión de que una gran parte del agua va directamente al mar y otra parte, o sea, al final no es como todo, no todos los huevos se ponen en la misma cesta, ¿no? Una gran parte va hacia el mar y otra parte se queda bajo el hielo, o bien alimentando acuíferos. Hay, de hecho, grandes acuíferos que se han detectado o bien pues se vuelve a congelar de alguna manera, ¿no? Todo vuelve a ser hielo otra vez. Hay una especie de ciclo del hielo en el glaciar, ¿no? Exacto. Así que, bueno, pues esta es más o menos la historia, ¿no? Pues es interesante y vamos aprendiendo también cada vez más de nuestro planeta y de la dinámica del hielo y el agua en zonas como Groenlandia y la Antártida, que yo creo que nos van a dar bastante información sobre pues la evolución futura del clima y los efectos que está teniendo nuestra actividad sobre ese clima también, ¿no? Y sobre todo que si nosotros encontramos la forma de leer todas esas informaciones, agruparlas dentro de teorías coherentes que nos permitan predecir de alguna manera qué es lo que va a ocurrir en el futuro, pues eso que decías, ¿no? El apartamiento de la playa, pues si podemos encontrar una fórmula que nos diga, bueno, esto dentro de tantos años, 3 o 50 o 150, el nivel del mar va a subir tantos metros, pero a hacerlo con una cierta seguridad, ¿no? Porque ahora mismo las informaciones, pues dependiendo de en qué nos fijemos, como se van fijando en aspectos distintos, el resultado también sea distinto, aunque haciendo media, todo el mundo está de acuerdo en que está subiendo el nivel de los océanos y que subirá más, ¿no? Pero ¿cuánto? Eso parece claro. Pues no se sabe. Luego, otra cosa que llama la atención de esto es que todo ese agua que va por debajo
o que se sumerge dentro de la capa del hielo, también cambia las condiciones físicas de esa capa de hielo y su roce con la superficie sólida que hay debajo. Es decir, no es lo mismo andar sobre una superficie del hielo, que nuestra propia presión funde el hielo y nos hace dar unos patinazos tremendos, que si hace muchísimo frío y el hielo no se funde, podemos andar con más tranquilidad. Sí. Es decir, todo eso, ¿qué ocurre? Cambia la dinámica del movimiento de las masas de hielo. Y si Claro. cambia la dinámica, quiere decir que puede acelerarse el camino del hielo a través de los glaciares hasta el mar. Y por lo tanto puede ocurrir que eso favorezca a su vez mayor deshielo. Ya. O sea, todas La verdad estas es que hay un cosas montón de también. factores que influyen en todo esto, ¿eh? Claro. Sí. Bueno, pues esta es la historia. Por Muy supuesto, bien. seguiremos hablando del tema porque Pues esto da sí, para pues una mucho. noticia desde luego interesante. Yo he aprendido bastante sobre los glaciares y la dinámica del agua en estos, pues esas zonas de Groenlandia y de la Antártida, que me parece bastante fascinante. Ya me gustaría a mí un día visitarlo y Sí. ver aquello con mis propios ojos, ¿no? Sí, lo Pues nada, recomiendo. vamos a terminar la noticia de la semana con un avance, yo creo que es un importante avance en biología evolutiva, que es el descubrimiento de una nueva relación, una relación doble de amor-odio Ajá. entre unas hormigas del género, se llama Tetramorium, que les vamos a llamar tetra o tetramora, Sí. para hacerlo más fácil, y hay una especie de áfidos que se llama Paracletus cimiciformis, a que le vamos a llamar paracleto, Sí, por hacerlo más corto. vamos a Los abreviar. áfidos son unos pulgones, Ajá. que son estos animalillos, normalmente sin alas, aunque pueden tenerlas, que chupan la savia de las plantas, se alimentan de la savia de las plantas, son normalmente de color verde, son difíciles de ver por eso, porque están mimetizados con las plantas. Y bueno, pues se sabe que los pulgones, estos áfidos y las hormigas, pues tienen una serie de relaciones entre sí que pueden ser de dos tipos. Unas son relaciones mutualistas, es decir, se ayudan entre sí, y otras son relaciones antagonistas. Por tanto, unos se aprovechan de los otros. Entonces, este grupo de insectos, tanto las hormigas como los pulgones, varias especies, como digo, pues son paradigmáticos en este tipo de relaciones, que quizás la relación más conocida entre estos dos es la relación que existe entre hormigas y pulgones, en las que las hormigas parece que tocan con las antenas a los pulgones excretan una serie de gotitas que son un zumo azucarado, que posiblemente viene de la savia de las plantas, y las hormigas lo ingieren, ¿no? Se alimentan de ahí. Entonces, a cambio, las hormigas los protegen, los limpian, les quitan, en fin, les tratan muy bien, incluso a veces los llevan al nido durante el invierno y los mantienen allí durante todo el invierno, lo cual asegura pues que haya una relación futura en el verano, en la primavera y en el verano, ¿no? O sea, que no se Vamos. trata solamente de una relación ya temporal entre las hormigas y los pulgones solamente cuando hace buen tiempo, sino que ya estamos hablando de un verdadero matrimonio entre las hormigas y los pulgones, ¿no? Vamos, una relación muy parecida a la que tenemos nosotros con los animales de granja, ¿no? Con las ovejas o Efectivamente. las vacas. Las vacas nos dan la leche y nosotros en pago pues las protegemos y procuramos que sigan dándonos leche todo el Claro, tiempo y que que no puedan, tengan ¿no? parásitos y que estén bien alimentadas y todo este tipo de cosas. Exactamente lo mismo están haciendo las hormigas con los pulgones. Claro, nosotros parece que lo hacemos razonando que eso es interesante para nosotros. Sí. En el caso de los insectos y de las hormigas y los pulgones, no parece que eso sea así, sino que ha surgido esta relación por fuerzas evolutivamente ciegas, digámoslo así. De alguna manera algo les ha dado una ventaja a las dos especies, genética me refiero, de manera que aquellas especies que han sido capaces de desarrollar esto son las que han sobrevivido y las que no, pues no están aquí con nosotros ahora mismo, ¿no? Claro, aquellas especies tanto de pulgones como de hormigas. O sea, Exactamente, es tanto la, de es la pulgones como de relación la hormigas. que ha Entonces, permitido la claro, supervivencia de ambos. claro, hay una coevolución de las dos, efectivamente. Pero bueno, como digo antes, hay una coevolución, pero hay una relación que es o antagónica en algunos casos, es decir, el pulgón se puede aprovechar de la hormiga, o al revés, la hormiga del pulgón, es decir, la hormiga le chupa al pulgón lo que sea, se alimenta de él, pero no le da ningún beneficio. Es decir, hay una relación, como digo, de aprovechamiento de uno por otro, pero hay también relaciones mutuas, de mutualismo. Entonces, ¿cómo han evolucionado estas relaciones? ¿Y qué ha pasado para que en un caso sean de una clase y en otro caso, de otras especies, pues sea de otra clase? Hay un grupo de investigadores ahora que estudian este tema
que son investigadores además de varias universidades españolas, hay de la Universidad de Barcelona y de Valencia, están dirigidos por David Martínez Torres, que es de la Universidad de Valencia, pero también hay investigadores alemanes y británicos. Y estos descubren una relación nueva entre una hormiga y un áfido, que además habitan aquí en España, los dos. Y esta relación se encuentra en una especie de interfase evolutiva entre el antagonismo y el mutualismo. ¿Cómo funciona esta relación? Realmente me ha parecido absolutamente fascinante. Bueno, en primer lugar, la relación es posible porque el áfido, es decir, el pulgón, Paracleto, que hemos dicho que le íbamos a llamar, Sí. pues posee la capacidad que le llaman, o se llama el polifenismo. Y esto del ¿Qué es eso? polifenismo, que es poli ya, cuando oímos la palabra poli, ya quiere decir que es mucho, ¿no? Que hay muchas cosas, hay varias. Bueno, en este caso es algo que yo creo que estamos familiarizados con ese polifenismo, que es lo que sucede con las mariposas, ¿no? Mariposas y orugas son la misma especie, los mismos animales, digamos, pero dan dos fenotipos totalmente diferentes, dependiendo de la parte de la biología de su vida donde estén, ¿no? Al principio son orugas y después se transforman en mariposas. Sí. El genoma es el mismo, pero el fenotipo, es decir, el aspecto exterior, pues es totalmente diferente. Entonces, en el caso de Paracletus, tiene esta propiedad de polifenismo, pero es más especial todavía que las mariposas, ya que no solamente tiene dos fenotipos, como normalmente tendrían las mariposas, o puede que tengan tres, si lo consideramos, ¿no? El estado este de, no la larva, no la oruga, sino la ninfa, ¿no? De la mariposa, cuando se produce la metamorfosis. Bueno, en este caso Paracleto tiene 5 fenotipos distintos. 5. Qué barbaridad. 5. 5 y además... Y cambia de forma en esas 5 veces. Sí, sí, cambia de forma. Son alados en algunas formas y no tienen alas en otras formas. Ajá. Son capaces de reproducirse sexualmente en unas formas y de manera ovípara, sexualmente y poniendo huevos, Sí. en unas formas. Pero se reproducen de manera asexual y por viviparismo, es decir, una especie de clonación interna del animal que se clona y que da un parto, digamos, vivíparo es un animal que da a luz a otro organismo, y esto lo hace por partenogénesis, es decir, clonación asexual. Ya. Realmente es impresionante, el nivel de capacidad reproductora, o sea, es que parece que son totalmente dos especies diferentes y sin embargo la misma, con distintas propiedades incluso biológicas, ¿no? En estas dos morfos, como yo los llamo morfos de distinta forma, ¿no? Entonces, además de esto, alternan entre dos especies de plantas, no se alimentan siempre de las mismas plantas o de la misma planta, y incluso en una zona, en un momento de su vida, que es un ciclo cada 2 años, sucede este ciclo vital, pues en un momento dado están alimentándose de la savia de las hojas, pero luego en otro momento de su vida cambian de forma y migran a las raíces de las gramíneas, donde se alimentan allí en las raíces, ¿no? Entonces, en esta parte, en este momento de su vida, cuando llegan a la raíz de las especies de gramíneas, es cuando Paracleto presenta dos variantes morfológicas que son las que interaccionan con las hormigas. Estas variantes morfológicas o morfos, como les llamo yo, una es plana, de una forma plana, y la otra es de una forma redondeada. Ninguna tiene alas. Yo digo que ha habido otro momento de la vida de este insecto, de Paracleto, que sí que tiene alas. Sí tiene alas, sí. Y eso es lo que le permite volar del árbol donde vive. En un momento determinado vuela hacia las especies de gramíneas que están más lejos de esa zona. Otras, sí. Entonces, bueno, estamos ahora mismo ya en la raíz de estas gramíneas y demuestran que estos dos morfos que están en la raíz, uno plano, otro redondo, establecen dos relaciones muy diferentes con las hormigas. Una hormiga, que es una especie también muy común en España, que se llama Tetramorium semilaeve. Esta hormiga, que es muy común, establece dos tipos de relaciones con el pulgón. Con la forma redondeada, la hormiga se comporta con ella de la misma manera que hemos explicado antes, es decir, se alimenta de esta excreción azucarada que excreta esta especie, o esta forma de esta especie de áfido, y la hormiga pues le ofrece sus servicios, lo limpia y lo cuida, como hemos dicho antes. Pero cuando tenemos el morfo plano, este morfo plano engaña a la hormiga y es tratado como si fuera una larva de esta hormiga. De repente la hormiga se encuentra con él y dice: ¿qué hace una larva de mi especie aquí? Me la tengo que llevar al hormiguero. O sea que es muy parecida a la larva de la hormiga. Bueno, es parecida en el olor. Los investigadores lo que hacen es analizar la firma química, digamos, de la larva de esta hormiga y del morfo de este áfido plano.
Ya. Analizan la firma química, que es como las hormigas detectan si son de su tribu, digámoslo así, o no. Ujú. Y entonces se encuentra que es muy parecido. Es decir, este morfo del áfido es capaz de generar una serie de sustancias que engañan al olfato de la hormiga Sí. y le inducen este comportamiento de cuidar a la larva. Entonces lo cogen y lo llevan al hormiguero. Y claro, ¿dónde lo ponen? Lo ponen donde está el resto de las larvas. Ajá. Y cuando llega este morfo allí, este áfido allí, ¿qué hace? Pues se pone a chupar no la savia, sino los líquidos, la linfa de las larvas de las hormigas. Con lo cual está aprovechándose de las hormigas, parasitándolas de alguna manera, en una modalidad de relación que los investigadores llaman el mimetismo agresivo, porque este áfido se mimetiza en esa larva de hormiga, Ujú. engaña a las hormigas y luego obviamente las agrede. O sea, Ajá. y realmente Y se impide aprovecha de eso. que la larva crezca, ¿no? Ujú. Qué curioso. Entonces, esto es una cosa, bueno, me ha parecido absolutamente Ujú. fascinante. Lo que tenemos aquí entonces es una especie de doble relación, es decir, una misma especie de pulgón tiene tanto una relación mutualista como una relación antagonista. Y eso permite especular sobre mecanismos de evolución que generaron las dos posibilidades que existen de manera pura en otras relaciones entre los áfidos, ¿no? Claro. Sí. Eso primero pues nos ofrece una posibilidad para entender esto, pero es que luego nos abre, como siempre, otra serie de preguntas evolutivas que esto no es tan fácil como parece, porque dices, bueno, vamos a ver, aquí hay una especie de conflicto de intereses. Primero, en la relación mutualista que se hace con la misma especie, ahí tenemos una especie de conflicto en el que las hormigas y los pulgones tienen interés en ofrecer al otro lo mínimo posible y sacar del otro lo máximo posible. Claro. O sea, el mutualismo está bien, pero vamos a ver si me puedo aprovechar hasta cierto punto, ¿no? Y ahí las dos están compitiendo por esa capacidad de mayor beneficio y de menor coste, ¿no? Pero por otra parte, el morfo plano, o sea, el pulgón de forma plana, está involucrado en una guerra evolutiva, también Claro. con las hormigas, que va a favorecer esas hormigas que sean capaces de detectar que ese morfo plano no es una larva de hormiga. Entonces Ujú. no lo llevan al hormiguero. Si yo tengo una especie de hormigas a lo largo de la evolución que son capaces de discriminar mejor entre sus larvas verdaderas y los morfos de este áfido, obviamente no van a llevar a los áfidos al Lógico. nido, ¿no? Y por tanto estos no van a poder aprovecharse de las hormigas. Pero es que la cosa es más complicada que todo eso, porque resulta que, claro, cuando yo llevo a este morfo al nido de las hormigas y le dejo que se alimente, entre comillas le dejo, se alimenta de mis larvas, también estoy asegurando la persistencia de esa especie y estoy asegurando que el otro morfo también me dé de comer. Sí, estás alimentando al animal Claro, para que estoy también luego sí va a generando que el ser. otro morfo me ayude. Es Ya, decir, estoy ayudando a la relación mutualista manteniendo esta relación antagonista. claro, Entonces, si claro. el precio que pagan las hormigas en términos de larvas no es demasiado elevado, Ujú. es una ventaja para las hormigas, curiosamente, hacer este comportamiento. Dejar que ese morfo plano se alimente de las larvas, siempre en un nivel limitado, porque luego el beneficio en términos de alimento que yo voy a sacar me Va va a a ser, va a permitir ser mayor. reproducirme todavía mejor, Ajá, poner todavía más huevos y todavía reproducirme más que si claro. no le dejo que se alimente de mis larvas. Entonces, este tipo de Caramba. paradojas y de relaciones entre las especies a nivel de la evolución a mí me parecen auténticamente fascinantes. Desde luego no tenemos respuesta ahora mismo para estas preguntas. Habrá que esperar unos cuantos millones de años, ¿no? A ver cómo evolucionan estas A ver especies. cómo evoluciona, ¿no? Me temo que no sé si vamos a estar aquí, pero bueno, en cualquier caso, Pero es impresionante, es impresionante, es sí, es muy impresionante, ¿no? interesante y Sobre fascinante todo el es mundo impresionante de los insectos, como digo. la cantidad de posibilidades que ofrece la naturaleza, ¿no? Y todo Sí, en aras de la supervivencia, que al final es de claro. lo que se trata, ¿no? Ya sea supervivencia de especies que van en comandita, ¿no? Que van Sí, ayudándose sí, los unos a los otros, o simplemente por una a costa de los otros, ¿no? sí, Pero sí, vamos, sí. este caso que además se junta todo ya es más impresionante todavía. Sí, es realmente, vamos, me he quedado pues bastante, como suelo decir, pues a veces con la boca abierta, ¿no? Cuando uno lee estas cosas de ciencia, entiende un poquito, mira para atrás lo que ha tenido que pasar a nivel evolutivo, a Sí, nivel de los genes, a nivel de las moléculas, a nivel del sentido olfativo de las hormigas, del mimetismo de la parte química, digamos, de este pulgón, en ujú. fin, todo lo que ha pasado durante millones de años, que uno no puede más que, desde luego, dejar la boca abierta, o sea, es Sí. que es increíble, realmente increíble. Muy bien, pues otra vez más, nos hemos quedado con la boca abierta los dos. Muy bien. Pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? La semana que viene vendrán más noticias.
por hoy. Esperemos que sí, que sean al menos tan interesantes como la de esta semana. De acuerdo. Bueno, Jorge, pues Muy hasta bien. la semana que viene. Y, Pues hasta la semana que viene a todos y un saludo a todos los oyentes. de acuerdo. Hasta pronto. Adiós. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca. Un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web cienciaes.com les ofrecemos información adicional y la más amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.